¿Qué tal, Martín? Buenos días, un gusto conversar con usted y su equipo. El gusto es nuestro, doctor, muchas gracias por este contacto. A ver, la primera pregunta tiene que ver con la sumatoria de los jóvenes, ¿no? Ya desde el 2012 que se sanciona la ley de voto joven, participan de las elecciones nacionales, después algunas provincias adecuaron su legislación para que también lo hagan en las provinciales. ¿Cuántos jóvenes de entre 16 y 17 años van a votar por primera vez en estos comicios? Bueno, ese es uno de los datos de color, pero de contenido también de nuestro sistema electoral. Como usted decía bien, desde 2013 aplicada la norma, tenemos menores de edad que tienen 16 y 17 años y algunos 15 en las primarias que están habilitados para votar. Para esta elección primaria son 1.166.000 los menores de 18 años que están en el padrón. Esperamos que participen activamente. Vemos que en las primeras elecciones la participación tal vez era un poco más baja que la del resto del electorado. Todavía lo es, pero con una tendencia a la alza. Vemos que se ha naturalizado más la participación electoral de los jóvenes, aun cuando no tienen sanción en caso de que no vayan a votar. Pero es un ejercicio de derecho cívico muy importante y muy significativo en su vida, y además tiene la anécdota de que siempre cuando va el primer votante lo aplauden en la mesa. Es como un ingreso a la actividad cívica muy significativo. Claro, empezás a hacer uso de tus derechos cívicos o derechos políticos, si se quiere. Así es. Nada menos que en la votación y nada menos que para elegir, en este caso los candidatos, pero luego en octubre al presidente de la Nación. Claro. La elección de representatividad más significativa que tiene nuestro sistema republicano. Sebastián, mencionaba que votan algunos jóvenes de 15. ¿Esto tiene que ver porque cumplen antes del 22 de octubre? Así es, o hasta el propio 22 de octubre. Quienes el 22 de octubre tengan 16 años tienen derecho a votar, y tienen derecho a votar también en las primarias porque se utiliza el mismo padrón. Esto es lo que establece nuestro código electoral, y se da la casualidad o la consecuencia de que hay un puñado de jóvenes de 15 años que van a estar habilitados en el padrón del próximo domingo. Bien. Sebastián, decía que todavía la participación de los jóvenes es baja, atendiendo a esta cuestión de que para ellos no hay sanciones si no se presentan a votar. Y eso se encuentra con otro desafío, ¿no? Por lo menos en estos comicios, donde la participación general viene siendo baja en las elecciones provinciales. ¿Cómo lo han abordado a ese tema para incentivar la participación ciudadana, sobre todo de la población joven? Bueno, hay una tendencia a la baja. Ustedes en Tucumán han sido la excepción, afortunadamente, y eso también nos genera cierta expectativa de que en el distrito la participación electoral en las elecciones nacionales también se mantenga en niveles altos, mostrando siempre el compromiso cívico que ha tenido la ciudadanía tucumana. Pero con respecto a los jóvenes hemos trabajado mucho en tratar de informar, de concientizar y de promover su participación. Nuestro sistema es un sistema de voto obligatorio como regla general. Esto implica que el voto es obligatorio para todos, pero que además tiene una sanción para los electores y electoras de 18 a 70 años que no participen. Una sanción que es una multa, más imposibilidad de hacer trámites, más imposibilidad de ser designado en cargo público. Ahora, con los menores de 18 y los mayores de 70, nosotros tenemos el desafío adicional de motivar esa participación. Para esto trabajamos mucho en informarle a los jóvenes. Hay también un trabajo conjunto con ONGs o con otros organismos de cómo se ejerce el voto, cuál es su derecho, qué es lo que se elige. Y por otra parte trabajamos mucho en que consulten el padrón, sepan a dónde van a votar y tengan una motivación, conozcan cuáles son las propuestas. Las propuestas de los candidatos siempre es un poco esquivo buscar qué propone cada uno de las agrupaciones, de los espacios para cada uno de los temas, pero con ayuda de las organizaciones de sociedad civil uno puede ver qué proponen los candidatos respecto de la juventud. Y este es un punto que incide en que el joven tenga una preferencia por uno u otro candidato. Claro. Sebastián, lo escuchaba con respecto a lo de incentivar el voto. Y pensaba, bueno, tienen una escuela dentro de lo que es la Cámara Nacional Electoral de capacitación y educación electoral, donde, bueno, entre otras cosas, se capacita a los electores. Pensaba, no sé si tienen
algún diálogo o articulación con el Ministerio de Educación para que esto también se promueva a nivel secundario, por ejemplo, o cómo se podría articular esa cuestión? Mire, nosotros tenemos diálogos, como le mencionaba, por una parte con la sociedad civil, con organizaciones como UNICEF, organizaciones que están orientadas en su objeto a la juventud, y por otra parte con distintos ministerios de educación. Cuento una experiencia que venimos trayendo que también cumple 10 años, igual que la ley, en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires. Se la comento porque tiene masividad, pero también hemos hecho experiencias más acotadas en otras provincias. Nosotros trabajamos aquí con el Ministerio de Educación local, con la Universidad de Buenos Aires y con un área de reforma política de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo una capacitación en todas las escuelas en tercer año, que es cuando los jóvenes están teniendo la edad para ejercer su primer voto. Y allí llevamos escuela por escuela, damos una capacitación. Los capacitadores son de la Universidad de Buenos Aires, pero están preparados por la Cámara, por esta escuela de capacitación electoral que usted mencionaba, en cuanto al contenido, cuál es la estrategia didáctica, etcétera, porque es teórico-práctico. Y entonces en el año hacemos capacitación de todos esos jóvenes que van a votar por primera vez. Esta misma experiencia la hemos podido replicar en diálogos con ministerios de educación, pero también con otras, articulando con otras universidades en el interior, no de modo masivo, que tal vez es lo que usted me invita a reflexionar. Efectivamente, creemos que si esto se pudiese incorporar a una currícula de modo permanente, en el momento que corresponde según la edad de los jóvenes, bueno, tendríamos la tranquilidad de que la totalidad de los jóvenes del país incorporan este contenido en el momento adecuado. Claro. Pero mientras esto no ocurra, nosotros sí tenemos el trabajo conjunto con ministerios de educación, con organizaciones de la sociedad civil y con universidades nacionales. Claro. Entiendo, Sebastián, esto último, ¿no? De hablar de los derechos políticos y electorales en el aula, que es tan necesario. Seguramente va a recibir alguna crítica de algún sector, desde donde siempre que se propone plantear derechos cívicos o hablar de los mismos en el sector secundario, si se quiere, centro de estudiantes y demás, siempre está la cuestión de que dicen van a adoctrinar a nuestros pibes, ¿no? La cuestión es que aquí se va a hablar de una cuestión objetiva, qué se puede y qué no se puede hacer. Efectivamente, por eso es que este modo de articulación, de integración entre los distintos organismos que le mencionaba, hace que la Cámara Electoral tenga el rol de definir el contenido y cómo se imparte ese contenido. Y luego los otros socios, llamémoslo, de este programa, ponen el soporte logístico y los capacitadores, pero el contenido está ya curado por la Cámara Electoral para que tenga la neutralidad política que tiene que tener. Lo que tenemos que transmitir son los conocimientos objetivos y de ningún modo posicionamientos ideológicos o directivas o algún contenido con algún sesgo político partidario. De eso es lo que nosotros nos cuidamos al momento de elaborar el contenido, y eso lo podemos hacer porque somos del Poder Judicial, esto es totalmente apartidarios. Claro. Sebastián, le consulto por la capacitación de autoridades de mesa. Hemos tenido en Tucumán un lamentable desempeño donde más del 30% de quienes habían sido designados autoridades no fueron el día de las elecciones. ¿Han demostrado interés aquellos que fueron, primero como voluntarios, y aquellos que fueron designados? Bueno, a ver, la selección de autoridades de mesa siempre es un desafío para la justicia electoral. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra ley parte de una premisa de que sean ciudadanos seleccionados por sorteo, y esto tiene un gran mérito en seleccionar personas que no tengan ninguna clase de sesgo, de inclinación, de agrupación sectorial, pero tiene la dificultad de que son personas que probablemente no tenían en sus planes dedicar este domingo a la tarea electoral y a la carga pública que se les impone. La justicia vino trabajando mucho en anticipar la designación de autoridades, en capacitarlas, y la verdad es que la designación viene cubriendo o cumpliendo con porcentajes de notificación altos, de no excusación. Recordemos que es una carga pública que tiene una sanción de 6 meses a 2 años de prisión en caso de que lo incumplan, pero hay una posibilidad de excusación de quienes cumplen con las razones de excusación previstas en el Código Electoral, que son muy relativas. No es opcional esto de ser autoridad de mesa. Claro. Pero, insisto, los números, los porcentajes de aceptación o de notificación vienen siendo altos y satisfactorios para esta fecha, y hemos tomado la precaución, sí, de tener un registro de voluntarios,
y de establecer mecanismos de contingencia que nos permitan que el día domingo no sea un problema la apertura y la habilitación de las mesas a las 8 de la mañana. Bien, eso es importante. Doctor, con respecto a eso, cuando uno habla con la población un poquito más centrada en años, te dice, es una carga pública, antes ni te pagaban, te dice, lo mismo íbamos. Efectivamente, antes no se pagaba, ahora lo que hay no es un pago, sino un viático compensatorio para los gastos. Es un viático que en este momento, para quien se desempeña y además se capacitó, es de 10.000 pesos en la elección, o sea, 6.500 más 3.500. Si lo hace en las dos elecciones nacionales, en las PASO y en octubre, además va a tener un plus de 7.000 pesos. Pero no es la motivación económica la principal, sino de lo que nosotros vemos, sino el compromiso de los ciudadanos. Y por supuesto el hecho de que es una obligación. Es cierto que en estos 40 años de democracia, por una parte, se ha naturalizado, pero por otra parte hemos tenido tantos turnos electorales con los desdoblamientos de las provincias, etcétera, que la ciudadanía también percibe en algunas ocasiones, si se convoca a los mismos ciudadanos, cierto desgaste. Entonces esto nos obliga también a rever las estrategias de selección, establecemos topes en la cantidad de convocatorias sucesivas de la misma persona, prevemos renovación de los convocados. La verdad es que es un día que el sistema nos pide para poder desarrollar este acto, que no es un acto que organice exclusivamente la justicia electoral o el Poder Ejecutivo, sino que es un acto soberano, lo hace la ciudadanía. Por eso la ciudadanía tiene este rol que es central, el de ser autoridad de mesa, definir quién puede votar y quién no según el padrón, clasificar los votos al momento del escrutinio, generar la documentación que, si está confeccionada en debida forma, va a hacer que no sea necesario recontar ninguna clase de votos, sino que es el resultado que va a valer para la justicia electoral. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, ha sido un gusto y que tengamos una buena elección el domingo. Ojalá que así sea. Hablamos con el doctor Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral.